Álvaro Nieto, querido director de The Objective, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿A qué crees que obedece la contumacia de Pedro Sánchez a negarse a responder a ese rescate en concreto, el de Air Europa? Bueno, probablemente no tiene respuestas o no las puede hacer públicas, pero lo que es cierto es que, como tú mismo has contado hace unos minutos, el rescate de Air Europa, siendo perfectamente legítimo, porque en aquel momento pues las aerolíneas estaban siendo rescatadas en toda Europa, pero sí que encierra unas particularidades que le hacen especialmente sospechoso. Es decir, debería cuando menos abrirse una investigación para aclarar por qué el gobierno le dio más dinero del que pedía la empresa, por qué el gobierno troceó en dos los rescates a esta compañía para que no sufrieran, digamos, el control de Bruselas, por qué se acortaron todos los plazos en contra de lo previsto por la norma y por qué, por ejemplo, a día de hoy, y a pesar de que lo hemos pedido tantas veces, los informes técnicos que elaboró el gobierno para argumentar que era necesario este rescate, pues siguen siendo hoy secretos. O sea, nadie nos ha podido ni siquiera desvelar el contenido con el que el gobierno justificó el pago de ese dinero. Lo que sí que hemos visto hoy, a raíz de la publicación de esos mensajes a través de WhatsApp entre Sánchez y Ábalos, es que fue el propio presidente quien se interesó en uno de esos mensajes por ese rescate en concreto y le pidió, de hecho, darle una vuelta al que entonces era su mano derecha. A ver, José Luis, yo esto realmente, el mensaje que se ha publicado hoy sobre Europa creo que entra dentro de la absoluta normalidad. Estamos hablando del presidente del gobierno y del ministro de Transportes y están hablando en unos términos sobre el rescate, me parece que bastante normales. Hay que tener en cuenta que el rescate, cualquier rescate a una compañía en aquella época tenía que ser aprobado en el Consejo de Ministros y, por tanto, el presidente del gobierno tenía que estar perfectamente informado del asunto. Yo en el mensaje de hoy no veo ninguna cosa anómala. Lo que pasa es que yo creo que el mensaje, puesto que se está filtrando desde el ámbito de José Luis Ábalos, lo que significa es un aviso. Yo creo que el mensaje lo que quiere transmitir es que, ojo, que sé cosas, ojo, que tengo cosas sobre el rescate de Europa que pueden ser sensibles para el presidente del gobierno. O sea, yo creo que hay que interpretarlo como una especie de aviso de Ábalos a Sánchez y como una especie de aviso a todos nosotros de que ahí hay gato encerrado. Pero en realidad, en el contenido literal que hemos conocido hoy, yo personalmente no veo ninguna cosa extraña. Lo cierto es que sí que hay nervios en la Moncloa, precisamente en la línea de lo que apuntabas, ¿no? Que los mensajes que se van conociendo sean solo el principio o un aviso de lo que puede estar por venir si Ábalos no consigue algo a cambio. Luego te preguntaré qué puede tratar de conseguir Ábalos a cambio. No, estoy de acuerdo. Es decir, que hay nerviosismo es evidente. Es evidente porque el gobierno pues lleva unos días un tanto convulso, todo el mundo está hablando de estos mensajes y claro, a nadie le gusta que de repente sus conversaciones privadas aparezcan en público, ¿no? Y como digo, yo creo que lo de hoy de Europa, bueno, pues es un pequeño anticipo que no sé si continuará en el futuro, porque evidentemente, pues antes de esa conversación y después de esa conversación, seguro que se habló otras veces de Europa. Y ahí a lo mejor se habló de las gestiones de Begoña Gómez o de que Javier Hidalgo hubiera llamado a Begoña Gómez o alguna cosa parecida. Si eso aparece, pues será la bomba. Pero de momento que un ministro de Transportes hable con el presidente del gobierno en esos términos de si interesa o no que una aerolínea se una a otra aerolínea de otro país y no sé qué y tal, yo personalmente no lo veo mal. O sea, otra cosa es que a lo mejor el presidente del gobierno tenía que haber sido más discreto en sus comunicaciones y a lo mejor no haber empleado el WhatsApp. Pero yo en los mensajes hasta ahora creo que son más chascarrillos que otra cosa, o al menos no le veo mayor recorrido, sobre todo judicial. O sea, no veo aquí que Sánchez esté implicando, se le pueda implicar en algo. De momento no. Lo que sí que hay que pedirle es explicaciones, que no nos las ha dado, eso sí, por supuesto, de cómo se dio el rescate, que como sabemos por los informes de la UCO, sí que era muy importante para toda la banda criminal. Es decir, toda la banda organizada, según ha dicho el Tribunal Supremo, que operaba en torno a las mascarillas, los hidrocarburos y el rescate de Europa, eso sí que estaban especialmente interesados.
y se comunicaron con Ábalos para agilizar el rescate de Europa. Esto es importante y ahí Sánchez también nos tendrá que aclarar si su mujer jugó un papel determinante para desbloquear el asunto. Eso es importante. Pero los mensajes de momento no lo prueban. Vamos a situarnos, Álvaro, en la tesis que sostenías hace un momento, en el sentido de que los mensajes que se conocen hasta ahora pueden ser, digamos que un aviso de Ábalos al gobierno. Claro, se entiende, por desarrollar la tesis, se entiende que un aviso para conseguir algo a cambio de no seguir publicando más detalles de ese rescate de Europa. La pregunta es, ¿qué puede querer conseguir Ábalos con estos avisos? Bueno, a ver, yo lo primero que tengo que subrayar es que, como decía antes, los mensajes me parecen bastante intrascendentes. Es decir, en el sentido, por supuesto, son relevantes, ¿eh? Yo felicito a los compañeros del diario El Mundo porque yo también hubiera publicado los mensajes. Pero hay que tener claro que son puros chascarrillos, muy morbosos, pero desde el punto de vista político me parece que muy irrelevantes. Son unos mensajes que, por supuesto, a Ábalos no le hacen ningún daño y a Sánchez hasta cierto punto, porque, en fin, los dos están quedando en las conversaciones como gente bastante erudita, que habla de cosas muy elevadas y de preocupaciones bastante importantes. Yo creo que Ábalos está lanzando un mensaje de, oye, estoy aquí, tengo cosas, necesito ayuda, porque yo creo que se ve a las puertas de la cárcel, porque hay que recordar que desde el día que Jessica Rodríguez reconoció en el Tribunal Supremo que había estado contratada sin trabajar en unas empresas públicas, que había estado con un piso en la Plaza de España que le pagaban, que había viajado con el ministro, desde ese momento Ábalos está completamente sentenciado desde el punto de vista judicial, porque ahí no tiene escapatoria ninguna. Esos son delitos admitidos por la persona implicada. Entonces yo creo que Ábalos está intentando, por lo pronto, que la Fiscalía pues se avenga a no acusarle en el Tribunal Supremo cuando el caso avance y haya que procesarle, ¿no? Me parece a mí que está buscando un pacto con el gobierno para que la Fiscalía se porte bien con él y creo, por la estrategia procesal que lleva Ábalos durante todos estos meses, que él también está intentando anular la causa por la vía de la indefensión, de denunciar que se han revelado pruebas en los medios de comunicación, que se ha invadido su intimidad, y yo no sé si estará a lo mejor incluso preparando el terreno para algún día acudir al Tribunal Constitucional y que Pumpido venga al rescate. Bueno, decías hace un momento que tú de haber tenido esos mensajes los hubieras publicado. Yo creo que efectivamente cualquier periodista hubiera dicho lo mismo, pero sabes, y lo vamos a escuchar de inmediato y vamos a incorporar a un magistrado para pedirle su opinión. Sabes, Álvaro, que hoy en la sesión de control al gobierno el presidente Sánchez ya ha definido, ya ha sentenciado que son delitos, ya ha ido varios pasos más adelante y para él son directamente un delito. Le escuchamos al presidente del gobierno. ¿Qué escandalera montaron ustedes con una filtración absolutamente inexistente y cómo se regodean con una filtración esta sí que es un delito? Ustedes lo que pretenden es ganar por agotamiento. Magistrado Jesús Villegas, bienvenido. Muy buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Esta filtración, como dice Sánchez, en referencia también a la filtración por la que es verdad que está imputado el fiscal general del Estado, pero la filtración de los mensajes que se escribía y se intercambiaba con Ábalos, ¿son un delito, como ya ha sentenciado el presidente del Gobierno? Bueno, hemos de ser muy cautos, porque todavía no tenemos información suficiente para emitir un juicio medianamente fundado. Sin embargo, vamos a poner las hipótesis sobre la mesa. Si de lo que estamos hablando es de revelar el contenido de conversaciones por WhatsApp y lo hace uno de los interlocutores, eso no es delito. Si mañana usted y yo hablamos por WhatsApp y usted publica el contenido de nuestras conversaciones, eso evidentemente no es un delito. Hay jurisprudencia que lo dice. Cuestión distinta, y aquí está quizás el asunto más delicado, es que la publicación de esos mensajes violase el secreto del sumario. Entonces sí que nos hallaríamos ante una actividad criminal, ante un delito. Por poner nombres y apellidos y una tesis algo más verosímil como que si yo pueda publicar un mensaje de una conversación que mantenga con usted. La hipótesis con nombres y apellidos y más verosímil es, si quien filtra los mensajes es el señor Ábalos, por ejemplo, entonces no hay posibilidad de delito, ¿no?
Mire, vamos a decirlo de una manera clara. Si Ábalos tiene mensajes con el presidente del gobierno y los publica, aquí no hay ningún reproche penal. Yo diría que no hay ni siquiera ningún reproche jurídico, eso es una cosa perfectamente legal. Otra cosa es que eso implicase pues, un atentado contra el honor, la dignidad, que se utilizara con fines bastardos para chantajear, para sobornar, pero es que no es el caso. Si nosotros estamos publicando mensajes de conversaciones privadas entre los interlocutores, eso no lo digo yo, hay mucha jurisprudencia, no es delito. Pero claro, aquí tenemos que ser muy objetivos y ver todos los ángulos. Lo que no se puede de ninguna manera es violar el secreto de las actuaciones, el secreto del sumario. Eso no es aceptable. Claro, hoy decimos, y son las palabras que estamos analizando con usted, el presidente del Gobierno sostiene que ya son un delito. Ayer el ministro de Justicia decía que si no se plantean acciones legales, precisamente por la difusión de estos mensajes, ellos, el propio Gobierno en la Moncloa, plantearían esa posibilidad. ¿Quién tendría que plantear esas acciones legales? Porque entiendo que en este tipo de delitos son los afectados quienes tienen que dar ese paso, ¿no? Claro, efectivamente. Cuando estamos hablando de actividades criminales que afectan a los derechos de intimidad, pues eso obviamente tiene que hacerlo la persona agraviada, tiene que hacerlo el perjudicado. Eso, bueno, pues son unas afirmaciones que se hacen de manera muy genérica, pero que tienen muy poco valor jurídico. Hemos de tomarlas simplemente pues como la jerga de los políticos que hablan de esa manera, pero la verdad es que tampoco tiene mucha sustancia. Pues magistrado Jesús Villegas, gracias por su tiempo como siempre y por su capacidad didáctica. Así que hasta dentro de no mucho tiempo, seguro. Muy amable, gracias. Un fuerte abrazo. Bueno, y director, decías, tú hubieras publicado esos mensajes. La disyuntiva es si estamos ante un delito, como sostiene el presidente del Gobierno, o habría que analizar todas las hipótesis, pero en principio, sí, como parece, y creo que hoy ha reconocido en parte, al menos en La Sexta, el propio Ábalos, es él quien los está filtrando, que entonces no podríamos hablar en ningún caso de un delito. Bueno, pero vamos a ver, es que esto sucede en los medios de comunicación todos los días y no están condenando a los medios ni a los periodistas por hacerlo. Estos escenarios de publicar un email, aunque no haya sido filtrado siquiera por uno de las dos partes, esto se hace todos los días. Yo creo que la clave está, o al menos los abogados con los que yo trabajo y a los que yo consulto antes de publicar algo, lo que tienen muy claro es que si el contenido es relevante desde el punto de vista informativo, está justificado publicarlo. Y por tanto, en este caso estaríamos ante unos mensajes que son, informativamente hablando, relevantes. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque llevamos hablando de ellos desde que se empezaron a publicar. O sea, si no estuviéramos hablando de ello en todas las teles, en todas las radios, en todos los periódicos, pues no tendrían ninguna relevancia informativa. Pero es que precisamente como los escribe el presidente del Gobierno, pues nos parecen noticiosos. Como he dicho antes, tampoco es que sean la pera, pero son relevantes porque tienen morbo, porque son chascarrillos de interés, porque está llamando pájara a una ministra, porque está llamando maltratador a otro que era ministro. Es decir, yo creo que esto está plenamente justificado desde el punto de vista informativo y por la experiencia que yo tengo, después de ya 30 años trabajando en prensa, creo que no plantea ningún problema legal. Entonces, por mucho que quiera decir Sánchez que esto es un delito, pues muy bien, usted dirá lo que quiera. Si quiere, demande al periódico y en los tribunales veremos cómo al final le acaban dando la razón al periódico El Mundo. Claro, de hecho a mí de los mensajes, yo lo decía anoche en el programa, lo más relevante tiene que ver con algo que además en parte os concierne en The Objective, cuando el presidente del Gobierno en esa interlocución con Ábalos, después de que Ketty Garat en The Objective publicara ya las primeras informaciones en torno a los comportamientos, vamos a dejarlo en poco estéticos, del ministro Ábalos, inmediatamente después, sin hacer ninguna averiguación más, sin tratar de recabar más información, simplemente se entiende que creyendo en la palabra de Ábalos, le manda un mensaje Sánchez a Ábalos de solidaridad. Claro, el riesgo ahí es aquello de él invigilando, incluso la responsabilidad de invigilando. Lo tenía delante el presidente del Gobierno y en lugar de informarse, en lugar de llamar a The Objective, en lugar de tratar de recabar información con los escoltas, por ejemplo, que siguen a Ábalos, lo para todo de inmediato y le dice hasta aquí, me solidarizo contigo.
Bueno, yo creo que es muy relevante, es muy importante, efectivamente, que el primero de los mensajes, es decir, Ábalos y Sánchez retoman su relación después de haber sido despedido del Consejo de Ministros en julio del 21, retoman la relación el 6 de noviembre de ese año y lo hacen porque The Objective va publicando desde el día 3 en adelante una serie de entregas contando la vida disoluta del ministro, cómo le habían despedido del gobierno por pues, ser cliente habitual de prostitución, por haberla liado en un parador. Entonces, yo creo, sinceramente, que Sánchez se ve en la obligación de contactar de nuevo con Ábalos y de transmitirle su solidaridad, porque yo creo que Sánchez, cuando lee la información de The Objective, se da cuenta de que queda bastante claro que la información viene del gobierno. Y yo creo que Sánchez trata de llamar a Ábalos para decirle, oye, no he sido yo el que ha filtrado nada, quiero que estés tranquilo, me solidarizo contigo, y porque seguramente tenga miedo de que Ábalos, enfadado por lo que se ha publicado en The Objective, pues proceda a tirar de la manta de otros asuntos que puedan afectarle directamente al presidente. Y esto te lo digo porque es muy sintomático que Sánchez era conocedor en el año 20 de las travesuras o de las trapacerías, digamos, o de las corruptelas de Ábalos. Hay que recordar que el Delcy Gate se lo sacamos ya en enero del 20, el caso Coldo, el caso de la corrupción de las mascarillas, lo publicamos el 14 de abril del 20, es decir, a Sánchez la corrupción no le molestó nunca de Ábalos, lo mantuvo en el gobierno, lo mantuvo hasta el verano del 21. Lo que le molestó a Sánchez de Ábalos fueron esa vida disoluta, esas fiestas, esa prostitución que empezó sobre todo ya a hacerse insostenible en el comienzo del año 21 y, como hemos contado estos días en mi periódico, en una fiesta y en un parador que queda destrozado en Sigüenza al final de mayo del 21. Y unas semanas después es cuando lo echa del gobierno. Entonces, yo creo que, tal y como estamos viendo todo, queda bastante claro que a Sánchez la corrupción de Ábalos nunca le preocupó, seguramente porque él era conocedor e incluso su mujer había participado en algún chanchullo como lo de Europa, y lo que le molestó fueron los paradores, las fiestas, las prostitutas, lo saca del gobierno por ese motivo y cuando se publica en prensa le llama inmediatamente para tranquilizarle, para decirle, oye, yo no he sido quien ha filtrado esto, no te preocupes que yo estoy contigo. Pues las cosas encajan. Álvaro Nieto, director de The Objective, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, José Luis. Buenas noches. Un fuerte abrazo, director.